Muy buenas tardes. En este momento voy a hacer la presentación en inglés. Entonces, good morning. My name is Luis Alfonso Díaz Tavares. I'm 29 years old and like sitting Cali. I'm studying in System Energy Program. Present and sujeto discord mathematics. Mathematics. Let's good starting. Pues como le dije, estamos desarrollando la unidad 2 de la actividad número 2 de matemática discreta. Sí, lo dije antes, mi nombre es Luis Alfonso Díaz y he presentado haciendo presencia para el tutor Daniel Rolán. Pues en el tema que estamos solucionando es que es la recursión. Desde un punto de vista, la recursión es una forma de resolver una función llamada a sí misma. Es decir, una función utilizada repetitivamente. Para cada repetición utilizando una versión más completa a un problema original. Es decir, pongo por ejemplo la muñequita rusa que está en la parte de la imagen. Es una muñeca que viene siendo como más grande, pero pues si la abrimos va a salir una igual, pero un poco más pequeña. Eso como por ejemplo al tema de del problema. El problema entre más grande, obviamente se repite, pero se va haciendo un poco más pequeño. Entonces, ese es como un ejemplo en la cual yo lo veo desde ese punto de vista. Y en el otro lado también tenemos qué son fractales o qué son fractales. Bueno, los fractales es una figura que como observamos, eh, estando cerca o lejos, parece repetirse en varias versiones, ¿sí? Varias versiones pequeñas o pues grandes en similitud. Y pues obviamente como pongo auto de similitud, es cuando las partes de los objetos que forman a sí misma como la misma figura que vemos ahí, una estructura del todo. Por decir, vemos una estrella, ¿sí? O pues lo que ven ustedes es una figura, pero pues en sí vemos una figura que está representada como una estrella. Entonces dentro de esa estrella hay otra estrella y así se va repitiendo constantemente. También doy a conocer una figura, ¿sí? Geométrica muy recursiva, ¿sí? Esa figura se repite, es el triángulo de Stieltjes. Obviamente que se repite como podemos ver. Es un triángulo grande, tenemos un triángulo en el medio, se repite en tres esquinas, se repite a las tres esquinas de los cuadros rojos y de los cuadros verdes se repiten nuevamente los triángulos blancos. Y de los triángulos blancos se repite la misma figura en triángulos amarillos. ¿Sí? Ese es un triángulo de Bonai Madelibro, Madelebro, perdón. Obviamente es un reconocedor. ¿Sí? Él nació en Varsovia en 1928 y murió en Harveston, Estados Unidos en el 2010. Pues él fue el término, en terminología fue propuesto por el matemático Bonai Madeiro de 1975. ¿Sí? Obviamente él fue latín, fue el mejor matemático, ¿sí? Polaco que pues estuvo en la geometría y él hizo el fractal. Él hizo un fractal como de la teoría de los fractales, ¿sí? Él puso en sí los fractales naturales y los fractales geométricos entre sí, como los objetos, y trabajó en IBM, que fue un profesor matemático de la Universidad de Yale. Y en 1975 unió la teoría de los fractales, como les hablo, que se aplica a los cambios como la astronomía, la medicina y la economía entre sí. ¿Sí?
Voy a presentar por este lado la geometría en fractales naturales y la geometría euclidiana. ¿Qué son geometrías euclidianas? Pues como podemos ver ahí en la imagen, son la geometría basados en triángulos, círculos, rectángulos, ¿sí? Pues eso hace parte de la geometría euclidiana, ¿sí? Y la geometría natural hace parte de todo nuestro entorno, por decir en árboles, en el factor, pues ahí como dice el pavo real, la cola del pavo real, es muy repetitivamente, si lo vemos desde el punto de vista, hay flores, hay frutas, sí tenemos muchos objetivos que a nivel visual de nosotros, pues si lo tomamos, se repite. Y por este lado tenemos una experiencia con Wakhal Spirkins, que obviamente fue uno de los primeros matemáticos en pensar en las propiedades de los triángulos, que aparenta ser de muchos siglos ante las obras de los artes y los patrones. Como podemos ver, las curvas Sierpinski, las alfombras Sierpinski, el triángulo Sierpinski. Como podemos ver, son factores del triángulo, como lo había venido a hablar, se repite constantemente. Igual que la alfombra, si lo podemos ver, tiene un cuadrado en la mitad y se va repitiendo alrededor, y de ese alrededor se repiten más cuadros. Y las curvas Spilkins son curvas que forman una figura que se repite constantemente, como dentro de los factores y fuera de los factores. Igualmente espero que les haya gustado y muchísimas gracias.